El próximo tema que vamos a empezar, se trata de desarrollar, es un tema muy importante que se refiere a lo que son las brajot, las bendiciones. Eh, Vamos a tratar de abarcar un poquitito este tema, que por supuesto es muy amplio, pero antes que nada, eh, ¿por qué me veo solamente a mí mismo y no veo a nadie? Un minutito. Mm, ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo hago para poder ver a las personas? ¿Qué tengo que apretar aquí para poder ver a todos ustedes? Porque me veo solo a mí. ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que hacer? Sharon Rap, ¿cómo le va? Ahí fíjese en la pantalla arriba a la derecha, donde dice vista, un cuadradito chiquitito. Dice Viv, algo así. Ajá, entonces exacto, ahí debe ser VIF, que es galería, nos debemos ver todo, y Ah, si no está el hablante. Speak, en ahí el que habla apreté. usted. Ahí tengo que apretar. Sí, sí, ahí van a aparecer varias opciones. A ver, Pero lo veo a usted. A usted sí lo veo yo. Pero a todos los demás no. debe ser entonces, debe aparecer una opción que dice Speak, o sea, usted que va a exponer, y galería, donde dice galería, que es VIF, Feed, perdón, creo que sería. ¿Pero está arriba o está abajo? ¿En dónde? Arriba de la pantalla donde puso a la derecha en el cuadradito, cerquita, antes de donde está la crucecita para cerrar la aplicación. Ahí debería salir un loguito con unas ventanitas así. Y aquí hay varias. Aquí hay KJ, yo qué sé, varias cosas, no sé. Eh, Así por lo menos ¿Qué lo tiene, tengo. qué tiene que ser? ¿Qué tiene que decir? ¿Tiene que decir algo o es una figura? ¿Qué es lo que se ve? Es una figura que aprieta y aparecen dos opciones, que es galería y hablante, que se quedaría usted en pantalla con todos nosotros, digamos. A ver. Galería. Ajá, Acá fíjese. dice speaker, gallery, Exacto, exacto. el de gallery, El de Gallery, ajá, para verlos a todos. pero está apretado. A ver. Y si no, ponga el de speaker, que va a ser, se pone usted que va a hablar, que es usted, y se ponen todos los otros alrededor. Nosotros lo Ah, vemos bien a usted. no, ahora solamente a usted lo veo. No sé por qué. A ver, un segundo, a ver, apago el micrófono y creo que se acomoda. No, 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 no sé qué pasa. no Dice, sabría, no sabría entonces, pero sé que se tiene que ver. Bueno, ya usted lo veo bien y se ven alrededor mis compañeros, así que no sé cómo. sí, bueno, top, no sé, vamos a hacerlo así. Bueno, entonces, como les comenté, el tema de las brajot es un tema muy amplio dentro de la ley. Em, pero quizás antes de empezar, tendríamos que entender un poquitito qué es una braja, qué es una bendición. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es una bendición? ¿Cómo entienden ustedes ese concepto? Si alguien me puede dar su opinión, me gustaría mucho escucharlo. Bendición, sí, cuando hablo de bendición, hablo de Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Olam, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del mundo. Y puede ser una bendición de la comida, del pan, Amutzile Geminares, o puede ser del fruto, Boré Priaet, o puede ser de una bendición respecto a un precepto.
por ejemplo, las señoras, no sé, prenden mujeres judías en Shabbat, dicen la braja de Asher Kidishanu, que nos santificó y nos ordenó prender las velas del Shabbat, y así sucesivamente, o bendiciones de alabanza, todo. Entonces, pero antes de eso, a ver, ¿quién podría darme su opinión al respecto? Yo, de manera simple, rap lo vería como el reconocimiento a la fuente suprema de todo, que es a Kadosh Baruj Hu. O sea, el Ah, reconocimiento, porque no, bendito eres tú, ¿no? La bendición, la fuente de todo es Él. Entonces, ajá, cada acto uno lo hace existente. No sé, en otras palabras, digamos. ya fe. O sea, usted lo entiende como la fuente de la bendición, ya fe. ¿Alguien tiene alguna otra? Tiene aquí, ve que alguien dijo agradecimiento. Eh, Rap, yo también pienso lo mismo, que es un agradecimiento ante alguna mitzvah que Hashem nos ha otorgado para concedernos algo, para realizar y concedernos algo en el mundo venidero. O sea, pienso que es un agradecimiento. Ajá. O sea, cuando yo voy a hacer un precepto, cumplir una mitzvah, usted se refiere específicamente a una mitzvah, entonces yo estoy ahí de alguna manera eh, agradeciéndole a Hashem de que puedo cumplir esa mitzvah y puedo conectarme con él. Muy bien. Rap, yo diría que es la manera de conectar cada uno de nuestros actos con Hashem. Bien. Todo, a pesar de que no en todos los actos tenemos braja, ¿sí? Eso tenemos que Sí, recordar. pero Hay muchos actos en los cuales no hay braja. Muchos sí, pero muchos no. Pero sí, también es una manera de conexión y a fe. La raíz, la señora Flor dice, es berejo, rodilla. Muy bien. ¿Qué significa o qué tiene que ver eso con una braja? Estoy de acuerdo, muy bien, la raíz es berej. ¿Y entonces qué? ¿Qué significa la rodilla? ¿Qué tiene que ver eso con la braja, con el concepto de la braja? La señora Flor nos escucha. Todo. Bueno, ya fe. Entonces, ya fe mejor. Rap, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ok, que mi micro no prendía. Bueno, Ah, yo leí que la raíz sí era berej, que era rodilla, y más o sí, menos entendí que se refería a como bajar o concientizarnos, ¿no? A una, por ejemplo, digamos, como a una dimensión un poco más profunda, ¿no? Para así poder sí, agradecer al creador. sí, ya fe. Todo. Muy bien, aquí no es bendecirlo porque solo se bendicen a las personas. Hashem se exalta. Najón, aquí estoy bastante de acuerdo con lo que tú dices. Esa es siempre una gran pregunta. Em, yo puedo hablar de agradecimiento, yo puedo hablar de, si vamos a lo que dijo la señora Flor respecto a la rodilla, que es una especie de sometimiento, ¿sí? O sea, yo me bajo mi rodilla, me posterno de alguna manera para manifestar que yo me someto a Kadosh Baruj Hu. Lo que nos dijo Rodrigo también, que está muy bien, que se refiere a la fuente de la bendición y quiero desarrollar un poco más ese punto. Eh, y lo que nos dice aquí va de que no es bendecirlo, yo creo que sí, es un punto muy cierto, porque sin ninguna duda Hashem no necesita de nuestras bendiciones, ¿sabes qué? Nosotros ahora, cuando decimos una brajá, le damos una bendición a Dios. Dios necesita de mi bendición. No suena muy lógico. Entonces, el problema aquí siempre es la traducción, porque la palabra Baruch, ¿cómo la traducen generalmente? Bendito es tú. Najón Baruch atah Hashem. El bendito significa que te estoy bendiciendo. Pero ese es un tema que lo quiero analizar más a profundidad.
Pero primero, hablando de brajot, me permiten ir a decir una brajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה בדברו. Amén. Ya sé. Yo, entonces, Bemet, hay un libro muy importante denominado Nefesh HaChaim, el alma de la vida o el espíritu de la vida, que fue escrito por el Rab Chaim de Volojin, famoso sabio, que fue posiblemente el principal alumno del famoso Gaón Rabbi Eliyahu mi Vilna. ¿Sí? El Gaón de Vilna, famoso sabio que vivió aproximadamente hace unos 200 años, un sabio denominado Gaón. Gaón significa genio, porque Bemet nos dejó grandes enseñanzas a todo nivel, a nivel de la halajá, a nivel talmúdico, a nivel de la parte profunda de la Torá, la parte secreta de la Torá, de la Kabbalah y demás. El Chaim de Volojin, en su libro Nefesh HaChaim, en la segunda parte, él profundiza qué es la tefilá, qué es una brajá, y realmente él lo enfoca en el sentido de que cuando nosotros decimos Baruch Atah, no estamos dándole una bendición al Todopoderoso, que ciertamente él no la necesita, sino que es todo lo contrario. Cuando nos referimos a Dios, nos referimos a Él como la fuente de toda bendición. Baruch Atah significa, tú eres la fuente, el mekor, la raíz de toda bendición que existe en el mundo, todo bienestar que existe en el mundo. Cuando una persona recibe sustento, cuando una persona está sana, cuando una persona básicamente puede hacer todo lo que hace, y que esto tiene que ver mucho con las Birkot HaShachar, las bendiciones matutinas, que quizás también vamos a ir analizándolas un poco. En la mañana nosotros decimos la brajá del lavado de las manos, decimos la brajá de las necesidades fisiológicas, Asher Yatzar, decimos la brajá de Netilat Yadayim, la brajá del lavado de las manos, la brajá de la Neshama, que allá nos regresa nuestra alma día tras día. Después viene toda la serie de brajot, en las cuales nos referimos a que Dios nos vista a los desnudos, y que le da vista a los ciegos, y que prepara los pasos de la persona, y así, y que libera a los presos, y que levanta a los que están agachados. Entonces, todas esas cosas, que son, básicamente son todos los aspectos de la vida que son tan simples, tan triviales, tan naturales, y que constantemente nos acompañan y nos permiten actuar como personas en lo que tenemos que hacer. Y por eso, cuando yo me dirijo a Hashem, tengo que reconocer ese punto. El punto de que Hashem es Mekor Abraha, que Hashem es la fuente de la bendición, de la abundancia, de la influencia que llega a este mundo, a cada uno y uno de nosotros, a nivel particular. Y eso tiene que ver con la lluvia que necesitamos, y eso tiene que ver con el sustento que necesitamos, y todo lo que se refiere a la brajá siempre va a partir de ese punto. Primeramente, tú, Hashem, eres la fuente de toda la brajá, de toda la abundancia, de todo el bienestar, de todo lo que una persona
necesita para poder desarrollarse en su vida. Eso es por un lado. Ya, después, por supuesto, ya entramos en el tema de las particularidades y de los tipos de verajot que tenemos, perdón, y que esto, por supuesto, tiene que ver con el texto de la brajá, porque hay brajot que tienen un texto que tiene que ver con las bendiciones alimenticias, hay brajot que tienen un texto para alabanzas, hay brajot que tienen un texto para verajot, para bendiciones. Entonces, además de eso tenemos brajot anteriores y tenemos brajot posteriores, tenemos la braja antes de comer, y tenemos la braja después de comer, tenemos todas las brajot de la tefilá, tenemos todas las brajot que se dicen para espectáculos de la naturaleza, un trueno, un relámpago, un cometa, cuando empiezan las primeras lluvias, cuando vemos el océano, cuando vemos una montaña que realmente nos llama mucho la atención en su espectacularidad, en su grandeza, en su inmensidad, y así sucesivamente tenemos diferentes tipos de brajot. Podríamos decir de que las brajot se dividen en forma general en tres partes. La primera parte son las birkot a mitzvot, las brajot que hacemos cuando hacemos una mitzvah. O sea, en esto vamos a acotar algo entre paréntesis, que hay muchas mitzvot por las cuales no hacemos braja. Y si me pregunta, bueno, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuándo decimos una braja por una mitzvah y cuándo no? ¿Alguien conoce ese parámetro? ¿Sobre qué mitzvot? ¿Sobre qué preceptos de la Torá, de los sabios decimos brajá? ¿Y sobre qué mitzvot? No. ¿Alguien conoce ese parámetro? No. El silencio me hace entender de que no conocen el parámetro. Entonces yo se los voy a tratar de explicar en forma general. Nosotros en la Torah tenemos diferentes tipos de mitzvot, de preceptos. Si hablamos a nivel de Am Israel, del pueblo de Israel, que tenemos 613 preceptos, que a diferencia de los noágidas, los de Noaj, que tienen únicamente la obligación de cumplir, otra vez en forma general, 7 mitzvot denominadas Sheva mitzvot de Noaj, los 7 preceptos de los hijos de Noaj, de Noé. Entonces, esas 613 mitzvot, cada una es diferente a la otra, pero las podemos dividir en diferentes dimensiones. Por ejemplo, Jajamim nos enseñaron en el tratado de Makot, en el Talmud, de que tenemos 248 mitzvot Ase significa harás, y 365 mitzvot Lotase, no harás. Entonces, esa es la primera forma de cómo dividir las mitzvot. Hay actos que hay que hacer y hay actos que no hay que hacer. ¿Sí? A veces se traduce eso como mitzvot positivas o negativas. A mí no me gusta demasiado esa definición porque no hay mitzvot negativas. ¿Qué significa negativa? No es una mitzvah negativa, es una mitzvah que no hay, es una prohibición. Ahora lo mencioné, esa es la idea. ¿Sí? Entonces, tengamos en claro
tenemos una mitzvah que nos obliga a hacer algo y tenemos una mitzvah que nos prohíbe hacer algo. Entonces, si la Torah nos dice, por ejemplo, que dentro de aproximadamente un poco más de un mes y medio, el pueblo de Israel se sentará en la noche del 15 de Nisan en la mesa del Seder de Pesach. Tenemos la fiesta de Pesach, la fiesta de la liberación de la salida de Egipto. Y en esa noche tenemos una serie de mitzvot de diferente tipo. Y una de las mitzvot es la de comer matzah, el pan ácimo, el pan que no fermenta y que se debe cuidar con mucho, de manera exhaustiva, se debe cuidar de que ese pan no haya fermentado. Por supuesto, no se le puede poner levadura, y ningún tipo de condimento y ninguna otra cosa, es solamente agua con harina que se cuida de que máximo en 18 minutos ya sea horneada. Eso es la matzah, que según lo que dice la Torah, es el pan que come el pueblo de Israel al salir de Egipto en su preparación, y en la noche del Seder, en la noche de la fiesta de la salida de Egipto, nosotros tenemos mitzvah de la Torah de comer matzah. Entonces aquí, Ulay, se juntan dos tipos de brajot. Cuando yo voy a comer la matzah, primeramente es pan. Es el pan de Pesach, ¿sí? Porque durante los 7 días de Pesach no podemos comer pan normal, pan que ha fermentado, y solamente comemos matzah. ¿Qué braja se dice? ¿Qué bendición se dice? Alimenticia para el pan. Amotzi lejeminar es el que saca el pan de la tierra. Sí, por supuesto, Baruch atah Hashem, bendito eres tú Hashem, la fuente de la bendición, Rey del mundo, Amotzi lechem, el que saca el pan de la tierra. Entonces ahí tenemos la brajá a nivel de lo que denominamos Birkot Hanenim, las brajot de las satisfacciones alimenticias y de otros tipos. Pero además de eso, estamos haciendo una mitzvah de la Torah, porque yo no me siento a comer matzah únicamente porque me gusta comer matzah, sino que principalmente porque la Torah me ordena en esta noche comer una medida de matzah. Entonces la brajá correspondiente es la brajá de Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Asher kidishanu bemitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot, vetzivanu, y nos ordenó al agilat matzah, sobre el alimento, el comer la matzah. Entonces, ese es un ejemplo de una mitzvat aseh, de una mitzvah que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir. ¿Y qué es una mitzvat lo aseh? Una mitzvat lo aseh es no robar, no matar, todos los no. Todos los no de la Torah son lo tase, no hará. Y todos los sí de la Torah son las mitzvot tase. Esa es una forma de cómo dividir los preceptos. Los sabios dicen 248 son los miembros del cuerpo de la persona. O sea, por cada mitzvah tase tenemos un miembro en nuestro cuerpo, que es un paralelo al miembro en nuestra alma. Y después tenemos 365 lotas, no harás, que son las prohibiciones, y que ellas, según la Torah, tienen el número de de las arterias, los tendones del cuerpo, ¿sí? Que según esta opinión de nuestros sabios son 365, que es la cantidad de las prohibiciones de la Torah.
Esa es una forma de dividir las mitzvot. Pero después tenemos otra forma, que esto está también dicho en el Talmud, esta vez en otro tratado, el tratado de Yomá, que es el tratado de el día de Yom Kippur, el ayuno, el día del perdón. Y ahí dice el Talmud de que tenemos mitzvot, Ben Adam la Makom, de la persona hacia Dios, y Ben Adam la Javero, y entre la persona y su semejante, y su compañero. Entonces, hay preceptos que son claros, que no tienen nada que ver con mi semejante o con mi compañero. Por ejemplo, si la Torah me ordenó respetar el Shabbat, ¿sí? El séptimo día de cada semana, el pueblo de Israel tiene que descansar, tiene que cuidarse de no transgredir 39 tipos diferentes de trabajos, tareas y sus ramificaciones y muchas otras cosas más que tenemos que hacer. Muy bien, agradecido a Rodrigo. Entonces, tenemos tenemos ese tipo de mitzvot. Mitzvot que básicamente tienen una relación clara, directa entre humano y creador. Volvamos a la mitzvah de la matzah. ¿Sí? La mitzvah de matzah es una mitzvah hacia Dios. No tiene nada que ver eso con mi semejante. O si yo, no sé, en la fiesta del Año Nuevo, Rosh Hashanah, la Torah dice que hay que escuchar el toque del cuerno del shofar. Otra vez, o la Torah me dice, no puedes mezclar carne con leche. Si tú quieres comer carne por un lado, puedes. ¿Quieres comer leche por otro lado? Puedes. Pero si quieres cocinar la carne con leche, prohibido. Bueno, otra vez, eso es una mitzvah que tiene que ver con Dios. Dios me ordenó qué como y qué no como. Y eso básicamente está relacionado con él de una manera directa. Eso es Ben Adam la Makom, entre Dios, entre la persona y Dios. Ahora quiero aclarar, la palabra Makom en hebreo no es Dios. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Makom en hebreo? La palabra Makom en hebreo significa lugar. La palabra lugar significa que Dios está en todo lugar. Y por eso nuestros sabios utilizaron la definición de que las mitzvot que son directamente hacia Él se denominan mitzvot entre la persona y el lugar, o sea, entre Dios que está en todo lugar. O lo podemos explicar de otra manera, de que Dios creó el lugar, o sea, el espacio. Sí, aquí entramos en un tema filosófico que no es el que quiero tratar ahora porque no es el tema, pero cuando Dios creó, valga la redundancia, la creación en Bereshit, entonces básicamente lo que creó fue el tiempo y el espacio. El espacio es el lugar, entonces significa de que el espacio está en él y no él en el espacio. O sea, Dios básicamente está por encima del espacio, encima del lugar, y por eso él básicamente se encuentra en todo lugar y de esa manera entendemos por qué fueron denominadas estas mitzvot Ben Adam la Makom. O sea, entonces, ¿qué es Ben Adam la Javero? Por otro lado, tenemos las mitzvot de la persona y su semejante. Entonces, esto es bien simple. Si yo tengo una mitzvah que se llama tzedakah, caridad. Entonces, la caridad se la doy a una persona, a un pobre.
Eso es entre mi persona y un ser humano. Si yo tengo la mitzvah que aparece en la parshá semanal de esta semana que vamos a leer, en la parshá de Mishpatim, tenemos la mitzvah de halva'a, de préstamo. Hay una mitzvah de prestar dinero a una persona que necesita un préstamo. La mitzvah de préstamo y de caridad son dos mitzvot diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque caridad es ida y no vuelta. Mientras que la mitzvah de halva'a, de préstamo, es ida y vuelta. Y por supuesto que son dos mitzvot diferentes, cada una tiene sus características, su condición. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la mitzvah del préstamo, cuando te regresan el préstamo, tú no puedes cobrar interés. Los intereses están prohibidos según la Torah. Muy bien. Entonces, esa es una mitzvah entre la persona y su semejante. La Torah te dice que si tu compañero perdió algo en algún lado, una pérdida, entonces hay mitzvah, cumpliendo ciertas condiciones, de regresar el objeto perdido a mi compañero. Puede ser un animal perdido, puede ser un objeto perdido, una vestimenta perdida. ¿Sí? Entonces, otra vez, esa es una mitzvah que tiene que ver con mi relación hacia mi semejante. En la pasada de esta semana tenemos muchas mitzvot que tienen que ver con diferentes situaciones de litigios provocados por daños que una persona le produjo a su compañero. En el Talmud encontramos, en base a lo que leemos esta semana en la Torá, diferentes tipos de daños. Una persona prende fuego en su casa, en su campo, y ese fuego se expande al campo del compañero y quema su cosecha. Le provocó daño. Una persona tiene un toro y ese toro cornea a el animal del vecino, o entra en el campo del vecino y se come parte de su parcela, de sus frutos. Entonces, esos son daños que la Torah dice, tienen sus reglamentos y la persona tiene que indemnizar, tiene que pagar lo que dañó. Cuando una persona roba, tiene que revisar lo robado y dependiendo del tipo de robo, a veces va a tener que pagar lo que robó, a veces tiene que pagar el doble de lo que robó, a veces, en ciertos casos, la Torah dice que tiene que pagar 4 veces el valor del robo, a veces 5 veces. Todo eso depende del tipo de robo y en qué situación sucedió. Pero todo eso son mitzvot entre la persona y el semejante. Esas son mitzvot ben Adam la Javero. Entonces, esa es la segunda manera. O sea, quiero aclarar. Entiendan bien. Cuando yo digo que una mitzvah es entre la persona y el semejante, no significa que esa mitzvah no es divina y no vino de Dios. Vino de Dios exactamente como la mitzvah ben Adam la Makom. Pero los Jajamim le dieron esa definición. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertos puntos relevantes en la ley judía que hacen diferencia si esa mitzvah es directamente hacia Dios o tiene que ver con el semejante. Pero las dos son mitzvot de la Torah. El mismo Dios que me dio la mitzvah de comer matzá en Pesach, me dio la mitzvah de dar tzedakah al pobre. Solamente que, como definición, yo denomino a la mitzvah de matzá de mí hacia Dios, y a la mitzvah de caridad la denomino y la defino como mitzvah de mí hacia mi compañero, hacia mi semejante.
Hay otra forma más de cómo dividir los tipos de mitzvot. Hukim u mishpatim. Tenemos mitzvot que son mishpatim. ¿Qué significa mishpatim? Que son leyes que nuestro raciocinio las puede comprender con bastante facilidad. Generalmente estamos hablando de las mitzvot sociales. Otra vez, la mitzvah de tzedaká, la mitzvah del préstamo, la mitzvah de visitar al enfermo, la mitzvah de, no sé, de no robar, la mitzvah de todas aquellas cosas, de tener cuidado de no provocar daño, etc. Todo eso está dentro de la denominación de las mitzvot que son mishpatim. Pero en la Torah tenemos también una serie de preceptos, no pocos, que se llaman hukim, hok. ¿Qué es un hok? Un hok es una mitzvah que la podríamos definir como dogmática, como no entendible. ¿Qué significa no entendible? No que no tiene explicación, pero que su explicación es más compleja para el entendimiento humano. Por ejemplo, lo que les dije antes, la prohibición de mezclar carne con leche. ¿Por qué? Porque no se puede cocinar carne con leche. La Torah me permite comer carne, la Torah me permite comer leche, pero de repente juntas no. ¿Por qué? Bueno, no entro ahora, hay explicaciones para eso, pero por supuesto que esto ya es más complejo que explicar a una mitzvah como dar caridad a un pobre. Esto cualquier persona simple lo puede entender, sin demasiadas explicaciones. ¿Sí? Hay una persona necesitada, una persona que tiene una carencia, y tú como ser humano tienes obligación moral de apoyarlo. Por supuesto que el tema de la carne con leche no está en esa dimensión, en esa situación. O si la Torah me prohíbe vestirme con una ropa que tiene mezcla de lana y lino. ¿Sí? Esa mitzvah se llama kil'aim o sha'atnez. Prohibido. La Torah, volviendo al tema de los alimentos, la Torah me dice, un pez que tiene escamas lo puedes comer, un pez que no tiene escamas no lo puedes comer. Un animal rumiante con pezuña hendida puedes comer, un animal que no tiene esas señales no lo puedes comer. ¿No? Otra vez. A todo le podemos llegar a encontrar alguna explicación, pero siempre en este tipo de mitzvot va a ser más complejo. Hukim, mishpatim. Entonces, como se dan cuenta, tenemos varias formas de cómo definir y diferenciar los tipos de mitzvot que hay en la Torah. Por supuesto, después tenemos mitzvot que se cumplen en todos los lados del mundo y mitzvot que solamente se pueden cumplir en Eretz Israel, en la tierra prometida. Esas se denominan mitzvot atluyot ba'aretz, las mitzvot que dependen de la tierra. La gran mayoría de las mitzvot que tienen que ver con la agricultura, con los diezmos que hay que apartar del producto de la tierra para dárselo al Cohen, al sacerdote, para dárselo al Leví, a los levitas, para dárselo al pobre y otros tipos de diezmos y demás. El año sabático, cada 7 años se debe dejar descansar la tierra en Eretz Israel. Esas mitzvot son exclusivas de la tierra prometida, mientras que otras mitzvot
se cumplen también fuera de la tierra. El Shabbat se cumple en todos lados, las fiestas se cumplen en todos lados, la mitzvah de Tzedakah se cumple en todos lados, a pesar de que les voy a decir que hay opiniones que dicen de que todas las mitzvot fueron entregadas principalmente para cumplirlas en Eretz Israel. Así hay una opiniones de nuestros sabios. ¿Y por qué se cumplen fuera de Israel? Para que el pueblo judío, cuando salga al exilio, no se olvide de las mitzvot, y por eso tiene que seguir cumpliendo mitzvot, pero no porque las mitzvot sean para el exilio, para la diáspora, sino más que nada para ejercitar el cumplimiento de dichas mitzvot, para que cuando regresemos a la tierra prometida en el momento de la redención, estemos listos y preparados con el conocimiento de cómo se cumplen esas mitzvot. Por supuesto, las que podemos cumplir. Las que no, no se pueden porque no estamos en la tierra. Pero bueno, eso es aparte. Después tenemos mitzvot que, por ejemplo, las mujeres, según la ley, no tienen una obligación de cumplir. ¿Cuáles son esas mitzvot? Mitzvot aseh, shazman grama. Tenemos mitzvot aras que dependen del tiempo. Entonces, la Torah y los Jajamim le eximen a las mujeres cumplir ese tipo de mitzvot por diferentes motivos, para no limitarlas en tiempo, mientras que los hombres tienen que cumplir básicamente todas las mitzvot, no importa si están limitadas o no por tiempo. Entonces, hay otras maneras, hay otros puntos, pero eso es muy en general. Muy bien. Ya, ¿qué tiene que ver todo esto con las brajot? Empezamos a hablar de las bendiciones y nos fuimos a las mitzvot. Entonces, como les comenté, antes de comer la matzá, tengo que decir la brajá de la matzá. Antes de prender las velas de Shabbat o de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, que acabamos de pasar hace no tanto tiempo, decimos también la brajá que Hashem nos santificó y nos ordenó prender las velas de Shabbat o las velas de Hanukkah. Cuando el que toca el shofar va a tocar el shofar, dice la bendición que Hashem nos ordenó, que nos santificó y nos ordenó escuchar el sonido del shofar, y así sucesivamente. Eso es en las mitzvot generalmente entre la persona y Dios. Ben Adam la makom. Pero Ben Adam la javero. Mitzvot que tienen que ver con el compañero, en forma general no tienen mitzvot. No tienen veraja. Ejemplo. Viene un pobre y yo veo que él necesita una ayuda y le doy su moneda, le doy su billete, le doy su ayuda. Teóricamente digo, bueno, ahora voy a cumplir una mitzvah. Vamos a decir una brajá. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito eres, Asher Kirishanu, el mitzvotav, que nos santificó y nos ordenó al mitzvah tzedakah, para cumplir la mitzvah de tzedakah. ¿Existe una brajá así? Respuesta, no. No. Lo mismo cuando le voy a dar un préstamo a una persona. Lo mismo cuando yo voy a ahora cumplir la mitzvah que está en los 10 mandamientos, que es el precepto de Kibud Av Baem, el respeto al padre y a la madre. Dice la Torah, Kaved et avija beetimeja, respeta a tu padre y a tu madre. Entonces, teóricamente cada vez que mi padre o mi madre me piden un favor o que haga algo por ellos, y yo los respeto y cumplo con su voluntad, tendría que decir una brajá. ¿Sí? Me dice mi madre, hijo mío, por favor, ordena tu cama antes de irte a la escuela. ¿No?
Entonces, antes de ordenar la cama, digo una braja. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu v'estav b'tzivanu al kibud ab baem, por el respeto al padre y a la madre. ¿Top? No hay una braja de ese tipo. Entonces, ¿qué vemos aquí? De que no en todas las mitzvot tenemos braja. El parámetro, aparentemente, no es absoluto lo que estoy diciendo aquí, pero es una de las maneras de cómo entender que cuando hacemos una mitzvah, Ben Adam Lamakom directamente con Dios, sea de la Torah o sea de Jajamín, tenemos que decir una braja antes. En el momento que esa mitzvah es hacia nuestro semejante, no hay braja. ¿Cuál es el motivo? Entonces, posiblemente la explicación es de que cuando hablamos de una mitzvah hacia el semejante, el motivo del cumplimiento de esa mitzvah no solamente se limita a la orden divina. O sea, escúchenme, si yo ahora como matzá en Pesaj, en la noche del Seder, es obvio que solamente lo hago porque Dios me ordenó comer matzá en la noche del Seder. Si yo toco el shofar, el cuerno del animal, en la fiesta de Rosh Hashanah, del Año Nuevo judío, lo hago porque es orden divina, no porque ahora se me dio la gana de tocar un cuerno. Si yo prendo las velas de Shabbat, es por el mismo motivo. Si yo prendo las velas de Hanukkah, es por el mismo motivo. Si yo me siento en la fiesta de Sukkot, en la cabaña, en la sukkah, y durante los días de la fiesta me siento a comer ahí, entonces digo la brajá de que Hashem nos ordenó sentarnos y habitar en la sukkah. Si Dios no me hubiera dicho esa orden, no lo hubiera hecho. Entonces, queda claro de que en una mitzvah hacia Dios, directamente, el acto se hace única y absolutamente por el hecho de que Dios me lo ha ordenado. Y en ese sentido, enfocamos la braja. Pero yo les hago una pregunta. Si Dios no me hubiera ordenado ayudar a un pobre, ¿lo ayudo o no lo ayudo? Lo ayudo. Sí, lo ayudo. Sí. ¿Para qué lo ayudo? Entonces, cuando yo ayudo a un pobre, ¿por qué lo ayudo? ¿Lo ayudo porque es moral ayudarlo? ¿O porque Dios me ordenó ayudarlo? ¿O por las dos cosas? ¿Qué dicen ustedes? Rap, disculpe, ¿puedes Las dos cosas. repetir la pregunta? La pregunta es la siguiente. Cuando viene un pobre y me pide ayuda y yo le doy caridad, ¿por qué yo hago el acto de caridad? ¿Porque siento que es moral y ético ayudarlo? ¿O porque Dios me ordenó en la Torah ayudarlo? ¿O por las dos cosas? Rab, yo pienso que hay personas que posiblemente lo hacen por algo moral o porque les gusta dar, porque por lo menos yo he conocido ateos que son muy buena gente y ayudan al prójimo, pero no lo hacen porque Dios se los ha ordenado. Pero el que conoce Torah, pienso que es por las dos cosas. Oh, ya fue. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, como usted dijo, ¿sí? Antes de que fuese dada las mitzvot, nuestros padres lo hacían, ¿no? También. Entonces, sin ninguna duda de que cuando una persona da tzedakah y ve a un pobre, siente compasión por él,
y siente de que es una obligación moral y ética ayudarlo. Pero Hashem también en la Torah nos dice: yo no dejo este acto solamente a tu moralidad o a tu compasión, sino que te lo ordeno como un precepto oficial. O sea, tú tienes obligación oficial de ayudar al pobre. Obligación legal. O sea, una cosa es hacer algo porque es ético y moral, y otra cosa es porque es legal, es oficial. Entonces, ¿entienden la diferencia? Pero aquí se juntan las dos cosas. En una mitzvah hacia Dios, el único motivo es porque Dios lo ordenó. Esa es su obligatoriedad. No hay, no hay un tema ético o moral de comer matzá en la noche del Seder. Pero sí hay un hecho humano, social, moral y ético de ayudar a una persona que es pobre. Entonces, por ese motivo, en todo ese tipo de mitzvot, lo mismo con el padre. Si la Torah no me hubiera dicho que tengo que respetar a mi padre y a mi madre, entonces, ¿los respeto o no los respeto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que respetar a los padres y a las madres con la obligación de la Torah o sin obligación de la Torah? ¿Por qué yo tengo que respetar a mis padres? Solamente porque Dios lo puso en los 10 mandamientos. ¿Y qué hubiera pasado si Hashem no hubiera puesto el respeto a los padres en los 10 mandamientos? ¿No los respeto? Entonces, ¿verdad? Sin ninguna duda que los respeto. Porque ¿cómo no voy a respetar a una persona que me trajo al mundo, que me da sustento, que me da educación, que me da vestimenta, que me da alimento, que me da salud, que me da cariño, que me da amor, que me da, bueno, lo que generalmente los padres hacen por sus hijos? Y a ellos les debo todo. Entonces, sin la orden de Hashem existe ya básicamente esa obligación, que es una obligación otra vez moral y ética, y viene la Torah y te lo eleva al estándar de una obligación oficial, legal. El respeto al padre y a la madre no queda en la dimensión de tu ética y de tu moral, sino que Dios te lo ordena. Entonces, de esa manera podemos entender por qué no tengo que hacer una brajá cuando voy a cumplir con la voluntad de mi padre. ¿Por qué no digo tzedaká cuando voy a darle un préstamo a una persona o cuando voy a regresar algo perdido a una persona, o cuando le doy caridad a una persona, o cuando voy a visitar a un enfermo? ¿Por qué? Porque en esta mitzvah, en estas mitzvot, básicamente sociales, existe la parte divina, pero existe también la parte de lo que es la lógica humana. Entonces, una persona que respeta a sus padres solamente porque Dios le dijo que hay que respetarlo, es una persona que, perdón, algo le está fallando en su cabeza. ¿Que solo respetas a tus padres porque Dios te lo ordena? Y si no, no. No es normal. Hay mucha gente que no sabe que Dios ordenó eso o que no le hace caso y igual respeta a sus padres. Como el ejemplo que dio aquí la señora respecto a la tzedaká. ¿Por qué ateos dan tzedaká? Porque sienten de que es una obligación moral ayudar a un pobre. Entonces, decir una brajá, bendito eres Hashem que nos
santificaste y nos ordenaste cumplir la mitad de tzedakah, suena como decir, bueno, Dios, yo ahora doy tzedakah porque tú me lo ordenaste, pero si no, no lo hubiera dado. No, no es así, no funciona de esa manera. Tú ibas a dar tzedakah de cualquier manera, porque eso es lo que tu moral te enseña, como humano, como persona. Entonces, ahora yo les hago la pregunta al revés. Y aquí sí me gustaría escuchar vuestra opinión. Entonces, ¿por qué Hashem me tiene que ordenar dar tzedakah? Si es tan lógico, si es tan normal, si es tan ético, si es tan moral, respetar a los padres y dar tzedakah al pobre, y visitar a un enfermo, y etc. Entonces, ¿por qué Hashem me lo tiene que ordenar en la Torá? ¿Alguien me puede responder? Rap, porque al dar nosotros estamos dando parte de, si es un consejo, estamos dando parte de nuestro tiempo. Si estamos dando caridad en forma de dinero, estamos dando algo de nosotros. Y al dar algo de nosotros, estamos dando... Sedacá, en la raíz es daber, que significa sangre. Estamos dando, dando parte de nosotros. Entonces, al dar, Hashem nos otorga también tiempo de vida, más tiempo de vida. Pero yo, bueno, usted explicó un poco el tema de la importancia de la mitzvah de tzedakah, ¿sí? Pero lo que yo estoy preguntando es otra cosa. Rabino, yo pienso que el Eterno, bendito sea, nos instruye y nos envía toda esta serie de mitzvot, primero que todo porque Él es nuestro Padre, ¿sí? Es el Creador y es nuestro educador. Él nos ha dado esta guía y esta serie de mandamientos para darnos precisamente esa educación, para que lleguemos a ese nivel de elevación. Yo pienso que por eso es que el Eterno nos manda esta serie, como hacemos nosotros con nuestros hijos. ¿Sí? Está bien, pero señora el padre Raquel, que ama a sus hijos, el padre que ama a sus hijos los instruye. Está bien, pero los instruye, pero no les ordena. Yo le enseño a mi hijo, mira, tú tienes que ayudar al pobre, pero aquí la Torah me ordena dar tzedakah. ¿Para qué me tienen que ordenar algo tan lógico, tan simple como dar tzedakah? Yo podría hasta preguntar también al revés. ¿Para qué la Torah me tiene que decir no matarás? No, es tan simple no, que no hay que matar. ¿Para qué la Torah me tiene que decir no matar, o no robar, o no ser infiel en el adulterio y demás? Pues vemos que la Torah nos ordena muchas cosas que aparentemente yo mismo podría haber llegado a esa conclusión, y a pesar de eso Dios me dice, tú eres muy inteligente y puedes llegar a la conclusión, pero yo te lo ordeno igual, de la misma manera. Entonces aquí me dice, para que nadie tenga la excusa de no hacerlo, pues según la mentalidad cambia la moralidad. O sea que la mitzvah fue entregada, ¿para qué? Para que no tengamos excusa de no hacerlo por algún motivo que tengamos. Ya fue interesante. Rabino, también porque no todos tienen ese don, ese gusto de dar. Y quizás muchos dan, saben que no tienen ese don, pero si saben que es una orden del Creador, y ante el Creador nuestro ego tiene que bajarse, ¿sí? Nuestro ego se baja y ya lo hacemos porque debemos de cumplir con un mandamiento que el Creador del universo nos dio, y no porque a nosotros nos guste, para no sentir hacerlo por nuestro gusto, pues. Yo considero que si partimos del hecho de que Hashem es el creador de todo y el dueño de todo en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué no da una orden de compartir lo que Él nos da a nosotros y ser más bien un canal de bendición para los demás? Ya sé. Muy bien. Muy bien, entonces ustedes dicen de que si una persona no está en ese nivel de que quizás su moralidad
le exige dar, sino que es un poco, digamos, lo que se llama tacaño, o es codo, o es no sé en cada país como lo llamen. Entonces, de bolsillo cerrado. Entonces viene Hashem y nos pone en la dimensión de que, Señor, esto no depende de si usted quiere o no quiere. Esto es una mitzvah, esto es una obligación que yo te doy a ti. Y eso se conecta con el tema de que yo te doy la bendición, yo te doy la parnasá, yo te doy el dinero. Entonces tú eres simplemente un administrador o un canal para también compartir eso. Ya fue muy bien. Yo quiero agregar algo más. Mejor, porque Hashem nos quiere bendecir porque es la fuente de la bendición y Él quiere que la compartimos. Mejor. Pero yo creo que hay algo más, y es la dimensión divina. Ese es justamente el punto. Si yo hago la mitzvah solamente porque yo he llegado a la conclusión de que tengo que dar tzedakah, la mitzvah de tzedakah, de caridad, se queda en la dimensión humana. Que está bien, pero se queda ahí. Viene Hashem y te dice, yo te quiero elevar y te quiero dar un precepto para que tú entiendas que el hecho de ayudar a un pobre no es solamente algo social o humano, sino que es divino, que es algo que tiene que ver con el mundo profundo del alma, de la divinidad, del creador. Y así como cualquier persona tiene claro de que, no sé, de que cumplir el Shabbat, o que comer la matzah en Pesach, o de que sentarse en la sukkah, en la cabaña, en Sukkot, o que escuchar el shofar, el cuerno en Rosh Hashanah, es algo que viene de la orden divina, y por eso es algo kadosh, es algo santificado. Entonces no te confundas. Cuando tú ayudas a un pobre, no solamente estás poniendo en funcionamiento tus aspectos morales y sociales, no, estás poniendo en funcionamiento también tu alma, tu parte divina, tu conexión con el Creador. Entonces, cuando yo doy tzedakah, no solamente estoy ayudando al pobre, sino que me estoy conectando con Dios, porque Él es el que ordenó cumplir con esa mitzvah, con ese precepto. Esa es la conexión de la mitzvah. Entonces, a pesar de todo eso, no decimos brajá. No decimos brajá para darse de acá porque el punto de partida es claramente lógico. No necesito la orden de Hashem para darse de acá. Lo tengo que hacer por mí mismo, porque lo entiendo, porque lo comprendo. Pero eso no implica que la mitzvah no es de él, no es divina. Entonces, esa es la diferencia entre las berajot que hacemos por las mitzvot, que son generalmente entre la persona y Dios, y las berajot a nivel social o a nivel de las relaciones interhumanas, donde ahí ya no decimos berajot. Hay otros motivos más, pero bueno, para ir terminando, entonces, esa es una parte de las berajot de las mitzvot. A ver, mitzvot tenemos mitzvot de la Torah y mitzvot de Jajamim. También por las mitzvot de Jajamim, de los sabios, decimos braja. Y a pesar de que en el texto de la braja decimos Baruch atah Hashem, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos santificó y nos ordenó cumplir la mitzvah. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿dónde Hashem nos ordenó cumplir una mitzvah que no la ordenó? Porque si es de los sabios, no la ordenó Dios. Responde el Talmud, no. Si los sabios de Israel te dieron la mitzvah, el precepto, es como si Dios te lo hubiera dado. Porque Dios te ordena cumplir con las palabras de los sabios de Israel. Como dice el versículo, no te apartes de lo que ellos te digan, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, una persona que cumple los preceptos de los sabios de Israel
es básicamente una persona que está cumpliendo no solamente con el mandato de dichos sabios, sino con el mandato divino. Porque Dios quiere que nosotros le hagamos caso a nuestros sabios, que son básicamente los embajadores o los representantes más directos de Dios aquí en el mundo terrenal, que nos enseñan su palabra de la manera más clara, más contundente, más profunda. ¿Qué? Entonces, esta es la braja de las mitzvot. Después tenemos, por supuesto, todo el sistema de las mitzvot de las satisfacciones. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy hemos visto la primera parte de las mitzvot, que es las mitzvot, las brajot, las bendiciones de las mitzvot, de los preceptos. Con la ayuda de Dios, Bezrat Hashem, vamos a tratar de continuar la próxima semana con los otros tipos de mitzvot, las brajot, perdón, las bendiciones que tienen que ver con la parte de las satisfacciones alimenticias y de otro tipo, y también las brajot de agradecimiento y de alabanza, pero eso ya lo dejamos para la próxima. Entonces fue un gusto estar con ustedes, como siempre. Espero que hayamos compartido y aprendido en esta oportunidad. Y nos vemos la próxima. Bezrat Hashem, que tengan todos buenas noches, tardes, días, cada uno en su lugar. Shalom, shalom. Toda Rabarra. Toda, Gracias. Estén bien. Gracias. Hasta luego.